Hola de nuevo amigos, ¿qué tal? Llevaba ya una temporadita sin subir ningún vídeo, pero aquí estamos de nuevo. En esta ocasión se trata de explicar a nuestro alumnado qué es la programación estructurada y las diferencias entre los FCs y los FBs, y cuándo usar cada uno de ellos. Las herramientas que vamos a utilizar para ello van a ser tres, principalmente el Step 7, este que tenemos aquí, con el que vamos a programar los autómatas de Siemens y que viene incluido en el paquete de TIA Portal versión 15.1, que es el que estamos utilizando ahora. También vamos a utilizar dentro del TIA Portal lo que es el PLC Sim, que es este que tenemos por aquí, y que nos permite simular el funcionamiento de los programas sin necesidad de tener el autómata físicamente en nuestras manos. Y finalmente lo que vamos a utilizar también va a ser este otro programa que se llama el Factory.io, que nos permite crear una instalación industrial o simular una instalación industrial que luego vamos a configurar su funcionamiento o su control con los autómatas de Siemens, con las herramientas anteriores, de modo que una vez configurada nuestra instalación industrial, pues podemos, ya os digo, configurar el control de la misma con los autómatas y comprobar, comunicando en lo que es el Step 7 y el PLC Sync con el Factory, pues comprobar si la programación ha sido la correcta y todo funciona de manera adecuada. Pero volvamos de nuevo al objetivo principal de este vídeo, que no es otro que ver un poco qué es la programación estructurada y diferenciar entre los FCs y los FBs, cuándo utilizar cada uno de ellos, qué nos aporta cada uno de ellos o cuándo es mejor utilizar uno o el otro. Bien, para empezar lo que tenemos que recordar es que la programación lineal no consiste más que en crear un único programa, un único bloque de programa llamado el main, el OB, en el cual vamos a ir generando toda nuestra programación segmento tras segmento, línea tras línea, ¿vale? Pero solo hay un único programa, de modo que nuestro proyecto se empieza a ejecutar el programa, va ejecutando todos los segmentos uno tras otro y finalizado vuelve a repetirse todo el ciclo de trabajo, ¿vale? Ocasionalmente podrían incluirse algunos otros OVs de tipo hardware, de tipo interrupciones cíclicas, pero en principio la programación lineal no consiste más que en eso. Esto se utiliza cuando estamos aprendiendo a programar, pues para programar el funcionamiento de un único motor, de una serie de un par de cilindros, cosas sencillitas, ¿vale? Pero llega un momento en que la instalación comienza a crecer, comienzan a aparecer más motores, más cilindros, más una instalación más grande, digamos. Entonces ya intentar programar todo el funcionamiento de esa instalación en un único bloque va a resultar muy complejo y muy difícil porque va a ser difícil luego de encontrar los fallos de programación, va a ser difícil de hacer una puesta en marcha, si se produce una avería va a ser más complejo encontrar el fallo en todo un programa con innumerables segmentos. Entonces, ¿qué se hace? Pues se recurre a lo que es la programación estructurada. ¿Y qué es eso de la programación estructurada? Pues en vez de tener toda nuestra instalación, la programación de toda nuestra instalación en un único bloque main principal, pues vamos a ir distribuyendo toda la programación por partes. Pues si tenemos una serie de motores que queremos controlar su funcionamiento, pues podemos generar un bloque en el que controlar esos motores. Si también tenemos una instalación de caldeo, pues podemos generar otro bloque distinto para controlar el funcionamiento de la parte de caldeo. Si tenemos en nuestra instalación otra parte de alumbrado, digamos, pues se generaría otro bloque distinto encargado o dentro del cual vamos a incluir todas las instrucciones que controlan nuestro alumbrado. Y así sucesivamente, ir descomponiendo, digamos, toda nuestra instalación en partes o en bloques a los que después vamos a ir llamando para ejecutar esa parte y una vez ejecutada esa parte volvemos al bloque principal. Seguimos desarrollando el programa y volvemos a llamar a otro bloque que controla otra parte distinta de nuestra instalación y una vez ejecutada esa parte volvemos al bloque principal. Seguimos desarrollando el programa y volvemos a llamar a otro bloque que se encarga del control de otra parte distinta de nuestra instalación. Y así sucesivamente, de modo que luego va a estar todo más estructurado parte por parte, bloque por bloque, cada bloque controlando a una parte de nuestra instalación, de modo que si luego tenemos una avería en el control de los motores, pues nos iremos directamente al bloque que controla el funcionamiento de los motores o los variadores y será más fácil localizar esa avería.
Si la avería se ha producido en la parte de alumbrado, en la parte del caldeo de un baño químico, por ejemplo, pues vendremos a la parte de nuestra instalación en la que se controla ese baño químico, el caldeo, la temperatura de ese baño químico, y será más fácil localizar esa avería. Igualmente, a la hora de hacer la puesta en marcha, pues podemos ir comprobando parte por parte si todo va engranando, si todo va funcionando correctamente. Y después, pues lo vamos englobando todo en el bloque principal, de modo que el control está todo más parcelado, más seccionado, más estructurado, y es más fácil hacer tanto la programación como la puesta en marcha, como la localización de averías, etcétera, ¿vale? Y toda esta estructura, esta estructuración o sectorización de nuestra instalación por partes se puede ir haciendo o bien con bloques FCs o con bloques FBs. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Pues la principal diferencia son estos bloques de datos que vemos aquí representados. Yo puedo haber generado un FB con sus variables internas correspondientes, y después, cada vez que le llamo desde el bloque principal para que sea ejecutado, se va a generar a la vez un bloque de datos asociado a este FB, en el cual se van a ir almacenando los resultados de las variables internas de este FB en esta llamada, en esta instancia. De modo que en el bloque principal hago la llamada al bloque, se va ejecutando, sus variables van cambiando de valor y se van almacenando, van quedando almacenadas en este bloque de datos. Terminada la ejecución del FB, sigue ejecutándose el programa principal, pero ya han quedado aquí almacenados los valores de las variables internas de este FB. Si ahora después seguimos con la ejecución del bloque principal y vuelvo a llamar a ese FB, pues se volvería a generar otro bloque de datos asociado a esta nueva llamada, a esta nueva instancia de ese FB. De modo que los resultados de las variables de ese FB, pero ejecutados en esta nueva instancia, quedarían almacenados en este nuevo bloque de datos. Supongamos, por ejemplo, que este FB era para el control del arranque de un variador de frecuencia. De modo que arrancamos a una velocidad determinada y pasados X segundos pasamos a la velocidad nominal. Pues si este FB es para un motor, para el motor 1, pues aquí quedarían almacenados los tiempos que van a transcurrir entre el arranque y el cambio de velocidad para el motor 1. Pero en esta nueva llamada, en esta nueva instancia, por ejemplo, que sería para otro motor distinto, pues resulta que es un motor más grande, necesitamos más tiempo para que el motor coja cierta velocidad antes de cambiar a la velocidad nominal, digamos, pues los valores asociados a esas mismas variables que antes, pero para esta nueva llamada, para esta nueva instancia de este mismo FB, porque es para un motor distinto, pues esos valores asociados al nuevo motor quedarían almacenados en este bloque de datos de ese segundo motor. De modo que yo tendría aquí almacenados los bloques de datos del motor 1, los datos de las variables internas del motor 1, aquí los resultados de las variables internas del motor 2, y al finalizar el ciclo de programa, cuando volviésemos a pasar por este bloque, por esta parte de nuestro programa, pues aquí tendríamos perfectamente controlados el tiempo que lleva el motor 1, el tiempo que lleva el motor 2, etcétera. Fijaros que en los FCs no tengo estos bloques de datos. ¿Y por qué? Pues porque no se generan a la vez que les llamo. Los FCs y los FBs se distinguen básicamente en eso. El FB lleva asociado un bloque de memoria en el que se van a almacenar los valores de sus variables internas. Sin embargo, los FCs no disponen de esa memoria, no disponen de ese bloque de datos en el que almacenar los resultados de las variables internas de estos bloques. De modo que, por ejemplo, si yo aquí llamase a este FC para ejecutarse y en el mismo hubiese generado internamente una variable interna de tipo contador, pues aquí me podría almacenar un valor, pero solo para este ciclo de trabajo, porque después esto seguiría ejecutándose y cuando volviese a empezar el ciclo de trabajo y volviese a llamarle aquí, el contador que habíamos creado aquí internamente, pues no tendría almacenado el valor de contaje y por tanto no trabajaría de modo correcto.
¿vale? Entonces fijaros que los FBs llevan asociados bloques de datos, los FCs no llevan asociados bloques de datos. Esto viene a decir que, pues eso, básicamente que en los FCs no puedo generar variables internas de tipo contador o temporizador, porque sus resultados no van a quedar almacenados para el ciclo de trabajo siguiente y por tanto no van a trabajar de forma correcta. Sin embargo, siempre que vayamos a utilizar una variable interna de tipo contador o temporizador, lo aconsejable es utilizar un FB, porque al hacer la llamada a ese FB sí que se va a generar un bloque de datos y ahí quedarán almacenados los valores correspondientes de los contadores, temporizadores, etcétera, para que en el siguiente ciclo de trabajo podamos disponer de esos valores y el bloque funcione de forma correcta, ¿vale? Venga, pues vamos a ver un ejemplo de lo que hemos comentado hace un momento. Y para ello he creado este proyecto en el que se trata de controlar el arranque de varios motores, pero gobernados por unos variadores de frecuencia que arrancarán dichos motores a una velocidad pequeña para, pasados unos segundos, pasar a su velocidad de trabajo, que sería más alta. Todo esto se configurará en unos variadores a los que se conectará las salidas del PLC a las entradas de ese variador, para hacer el cambio, digamos, de una velocidad a otra y la puesta en marcha del motor. Y para ello vamos a generar un FB genérico al que luego llamaremos tantas veces como queramos o como motores deseemos controlar de esa misma manera. Primero que vamos a hacer va a ser generar un nuevo FB genérico al que le vamos a llamar por ejemplo control de motores. Vamos a ver. Y le damos a aceptar. Y ahora que nos genera este FB, vamos a generar unas variables internas de tipo input, por ejemplo, que va a ser la marcha del motor. Le tenemos que decir también cuándo vamos a querer hacer el paro de ese motor. Le vamos a tener que indicar también el tiempo que va a pasar desde que arrancamos hasta que cambia de velocidad. Las salidas, por ejemplo, los parámetros de salida de este bloque van a ser la activación del motor correspondiente. Vamos a generar otra variable de salida, perdón, aquí antes de que se me pase, esta variable de tiempo evidentemente tiene que ser de tipo time, ¿vale? No de tipo booleano. Estábamos con las variables de salida, hemos generado la activación del motor. Vamos a utilizar otra variable de salida que nos indique la velocidad 1 y otra velocidad, otra variable de salida que nos active la velocidad 2 del motor correspondiente, ¿vale? Y en modo estático, como variable auxiliar de que vamos a utilizar dentro de este bloque vamos a generar otra variable que se va a llamar, pues por ejemplo, marca auxiliar, ¿vale? Y vamos a comenzar a hacer la programación de lo que sería el bloque genérico. Para ello abrimos las instrucciones, vamos a colocar aquí lo que sería la instrucción de marcha. Fijaros que las variables internas de este bloque vienen precedidas de un corchete, mientras que las variables genéricas o las variables globales vienen sin ese corchete y con una etiqueta, digamos, en morado, mientras que las variables internas vienen indicadas con una etiqueta azul, ¿vale? Venga, pues seleccionamos lo que es la variable interna de este bloque que hemos llamado marcha. Vamos a hacer que con la marcha se active una marca auxiliar, esa marca auxiliar, ¿vale? Y a la vez que damos a la marcha, perdón, vamos a poner en marcha el motor correspondiente, activación del motor correspondiente y también, además de poner en marcha el motor correspondiente, lo vamos a poner a la velocidad 1, ¿vale? A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a incluir aquí nuestra marca auxiliar, que va a arrancar un temporizador, y aquí viene un momento importante, porque
a la hora de generar nuestro temporizador, importantísimo decirle que tiene que ser de tipo multi-instancia, ya que vamos a llamar a este bloque varias veces para controlar varios motores. Entonces, al decirle que es una multi-instancia, pues se va a generar una variable interna dentro del bloque del FB que va a ir variando, va a ir cambiando sus valores para cada valor de la instancia, ¿vale? Para cada vez que llamamos a este bloque, este temporizador es como si se generase un temporizador nuevo dentro de este FB, ¿vale? Le vamos a llamar que es tempo motores, por ejemplo, el temporizador que controla los motores. Lo repito, es importante marcar en la casilla esta de multiinstancia, ¿vale? Le damos a aceptar, ahí ya lo tenemos. Si nos fijamos, lo podríamos haber generado también desde el principio, entre las variables de tipo estático, haber generado una variable que podríamos haber llamado del tipo que hubiéramos querido y le tendríamos que haber indicado que fuese del tipo TONTime, ¿vale? No lo hemos hecho, pero ya veis que al incluir el temporizador y decirle que sea multiinstancia, ya nos aparece el temporizador aquí, en lo que eran las variables internas del FB, ¿vale? Vamos a seguir programando el bloque. Estábamos con la marca auxiliar que nos arrancaba un temporizador que va a contar el tiempo que nosotros le indiquemos, le metamos en una de las variables de entrada de nuestro bloque. Aquí se nos ha olvidado generar antes una variable de tipo de salida que vamos a llamar tiempo de arranque, lo he puesto yo ahora a posteriori. Tiempo de arranque evidentemente tiene que ser también de tipo time, ¿vale? Y entonces ahora podríamos incluir aquí pues esto, tiempo desde el arranque, para que nos muestre después en el OB pues cuánto tiempo lleva transcurrido desde que ha arrancado este temporizador para cada uno de los motores por separado y así ver si el temporizador está funcionando de forma correcta o no. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer con este temporizador? Pues una vez que ha pasado el tiempo, lo único que tenemos que hacer es resetear lo que era la velocidad 1 que le habíamos añadido a con la que habíamos arrancado nuestro motor y que active la velocidad 2. Ahí lo tenemos, velocidad 2. De modo que el motor ahora mismo se quedaría pues con la activación del motor activada, digamos, puesta a set, y también tendríamos activada la velocidad 2, ¿de acuerdo? Con lo cual el motor ya queda arrancado, ha arrancado despacito, digamos como si fuese el antiguo método de la estrella triángulo, pues ha arrancado a una cierta velocidad pequeña y a medida que ya ha cogido inercia, pues unos instantes después hemos pasado a la velocidad mayor. Con lo cual el motor queda trabajando en esas condiciones hasta que nosotros decidamos pues decirle que se pare. Esta es una variable interna a la que luego asociaremos el pulsador de paro correspondiente a cada uno de los motores. ¿Y qué vamos a hacer con esa instrucción de paro? Pues resetear tanto la activación del motor como la velocidad 2. Y también que no se nos olvide lo que sería la, marca auxiliar. Con lo cual ya quedan reseteadas todas las variables de salida de nuestro bloque, de nuestro FB, y el motor pues quedaría parado, ¿vale? Con esto lo que hemos hecho ha sido generar el bloque genérico. Hemos creado el bloque genérico, pero ahora lo vamos a utilizar para cada uno de los motores que deseamos poner en marcha. Para ello lo que hacemos desde el bloque principal, fijaros, estamos en el bloque principal main y arrastramos SFB para hacer la puesta en marcha o el control del motor 1. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, control del motor 1. Y ya se va a generar un bloque de datos en el cual se van a incluir pues lo que son los valores de las variables internas de este control de motores, pero de lo que corresponde al motor 1. De modo que aquí pues tendríamos que incluir lo que es el pulsador de marcha de nuestro motor 1, el pulsador de paro
del motor 1. El tiempo de activación o mejor dicho, del cambio de velocidad para el motor 1 le vamos a poner unos 10 segundos para que nos dé tiempo a verlo. Aquí en las salidas de este bloque vamos a colocar la salida correspondiente a la activación del motor 1, que sería en este caso la Q0.0. Lo mismo la salida correspondiente a la velocidad 1 del motor 1, ¿vale? Aquí pondríamos la salida correspondiente a la velocidad 2 del motor 1 y aquí no vamos a poner nada, ¿vale? De modo que estas salidas de nuestro PLC serían las que irían conectadas a las entradas del variador para decirle que arranque nuestro motor primero a la velocidad 1 y después a la velocidad 2, ¿vale? Lo mismo haríamos ahora pues si tuviésemos otro motor que queremos controlar de una manera similar. Volveríamos a arrastrar nuestro bloque genérico a este segmento donde vamos a hacer el control del motor 2. A este bloque de datos le vamos a decir que se llame control del motor 2. ¿Vale? Y aquí pues vamos a hacer lo mismo, lo que sería la marcha del motor 2, el paro del motor 2. En este caso resulta que es un motor más grande, que le va a costar más arrancar, entonces le vamos a dar más tiempo entre lo que es la velocidad 1, desde que arranca con la velocidad 1 hasta que pasa a la velocidad 2. Vamos a ponerle 15 segundos, por ejemplo, para que nos dé tiempo a verlo. Y la activación del motor, pues tendríamos la salida que me activa el motor 2, la salida que me activa el motor 2 pero a la velocidad 1 y la salida asociada a la velocidad 2 para el motor 2, ¿vale? Y con esto quedaría configurado o generado el programa de control para dos motores utilizando un único FB genérico, ¿vale? Ahora vamos a hacer la simulación. Picamos aquí para que arranque el PLC Sim, lo tenemos por aquí, le decimos que inicie la búsqueda y que cargue nuestro programa en ese autómata virtual, digamos, en el simulador de nuestro autómata. Hacemos la carga, finalizamos, colocamos aquí el PLC Sim para que no nos estorbe, lo ponemos en marcha, nuestro autómata, digamos, y ponemos las gafitas para ver cómo funciona todo, ¿vale? Lo vamos a poner en grande para que lo veamos mejor. Vamos a ver. Y entonces, primero de todo, voy a activar lo que sería nuestro digamos nuestro pulsador de paro, que va a ser normalmente cerrado. Aquí tendríamos lo mismo, el pulsador de paro normalmente va a estar cerrado. Yo hago el control en vez de tener pulsadores, pues lo activo mediante marcas, ¿vale? Pero el efecto es el mismo. Y entonces ahora me vendría aquí y activaría F2. Vemos que ha arrancado el motor a la velocidad 1 y ha comenzado a contar el tiempo, ¿vale? Pasados los 10 segundos, pues vemos que se queda activado el motor y ya a la velocidad 2. En el siguiente motor, pues haríamos lo mismo. Desde el instante que le doy a que se active el motor, ¿vale? Pues ha comenzado a arrancar nuestro motor. Nosotros aquí ya podríamos, si queremos, hacer el paro del motor, ¿vale? Y aquí ya ha pasado también los 15 segundos. Veis que nuestro segundo motor también ya se ha quedado activado a la velocidad 2. El otro motor lo teníamos, lo hemos parado, ¿vale? Y así sucesivamente. Veis que el control funciona. Y este sería pues el ejemplo de, perdón, cómo controlar dos motores con un único FB. Los FCs, por tanto, quedarían destinados pues, al cálculo de determinados valores de una instalación, como podrían ser las instrucciones de normalizado y escalado para señales analógicas, referencias de pues, cálculo de niveles de un tanque, cálculo de temperaturas, de velocidades, etcétera. También pues, se podrían utilizar pues, para crear bloques genéricos que nos sirviesen para el control de cilindros, motores u otros dispositivos en cuyo control
no intervengan pues ni contadores ni temporizadores. Y finalmente, pues también se podrían utilizar los FCs para agrupar la llamada a distintos motores de una instalación que va a ser controlados por un mismo FB. De modo que en este FC se realizan las instancias correspondientes a un FB para el control de cada uno de los motores de una parte de la instalación. Vamos de todas formas a ver en el vídeo siguiente un ejemplo de una instalación que ya he simulado con el Factory.io y a ver si ahí conseguimos aclarar más todavía los aspectos comentados en este vídeo, ¿vale? Pero antes quisiera destacar que este es el primero de una serie de vídeos pertenecientes al proyecto Prototipos para compartir y trabajar desde casa y que está incluido en el programa de Aula Empresa de Castilla y León dentro del curso 2020-2021, con la idea de que el alumnado pueda aprender y trabajar desde casa en caso de no poder asistir al centro por el motivo que sea.